vestimos a la iglesia? Dios les bendiga. ¿Cuál fue el tema de hoy? Caminando sobre las aguas. Caminando sobre las aguas. ¿En qué parte de la Biblia pudimos encontrar que estaban hablando de caminando sobre las aguas? 14, ¿verdad? 22. A ver, ¿quién me puede relatar un poco de la historia de hoy que aprendimos? A ver, Susana. A los discípulos, ellos estaban en un barca y era de noche y no se miraba nada y las aguas empezaron a moverse muy fuertes y ellos tenían miedo, ¿verdad? Y Jesús fue a buscar a los discípulos, él estaba caminando sobre el agua y como era muy de noche, los discípulos no sabían que era él, ellos pensaban que era un fantasma, pero Jesús le llamó y dijo, soy yo, soy Jesús, ven a mí. Y Pedro fue el único que salió de la barca a ir a caminar a buscar a Jesús. Él empezó caminando sobre las aguas, pero cuando él vio las aguas moverse mucho, a él le dio miedo y él perdió su fe, él se empezó a hundir el agua. ¿Sí? A ver, ¿quién puede decir algo acerca de la clase de hoy? A ver, Aldito, cuéntame qué aprendió hoy. La clase de hoy aprendimos qué. Que tener siempre fe en Dios. A ver, tenemos que tener mucha fe en Dios. A ver, ¿quién más puede agregar algo a la clase? A ver, Doris, ¿qué aprendiste hoy? A ser buena. A ver usted, ¿qué aprendió? Tenemos que confiar en Dios. Tenemos que confiar en Dios. A ver, Esthercita. No podemos dudar. No podemos dudar, ¿verdad? Ya Pedro iba caminando. A ver, Vivi. Tenemos que ser obedientes. Sí, hay que ser obediente. Hay que ser obediente a la palabra de Dios. Nosotros estábamos estudiando hoy acerca de cuando Pedro caminó sobre las aguas. Y todos sabemos que, por ejemplo, en las aguas no puede un hombre normal caminar sobre el agua. Eso es un milagro sobrenatural que el Señor hizo en la Biblia, como muchos milagros que vimos que el Señor hizo en su palabra. También vemos un hombre que tuvo mucha fe, porque aprendimos, ¿era Pedro solo que iba en el barca o había más personas? Había más personas en aquella barca, hermano. Pero Pedro fue el único que le dijo, Señor, llámame y voy a ir donde ti. Imagínense, yo me imagino, no sé ustedes, pero yo lo veo como muy increíble. O sea, yo pienso que mucha gente dice que Pedro no tenía fe, pero yo pienso que sí tenía. Solamente que le falló su fe en cierto momento. Como nos pasa a nosotros, que algunas veces Dios hace tantas cosas, hermano, con nosotros. El Señor hace muchos milagros con nosotros, pero algunas veces llega un problemita y nos falta la fe. ¿Sí? Yo me imagino que muchos de ustedes cuando venían por la frontera venían pidiéndole a Dios ese milagro. Señor, ayúdame a llegar. ¿Verdad que sí? Y ese es un milagro también sobrenatural, hermanos, porque imagínense, policía arriba, policía abajo, policía en las fronteras, pero Dios los hizo. Aquí están ustedes y la honra sea para Él. Porque solo el Señor puede hacer las cosas que el hombre no puede. Solo Él puede hacer esas cosas en la vida de nosotros. Pero yo estoy seguro que ustedes a la misma vez, así como Pedro, algunas veces en su vida ha llegado situaciones que a pesar de que estamos aquí en la iglesia, ¿verdad? Dudamos de la magnitud del Dios en que nosotros confiamos. ¿Sí? La Biblia dice que él iba caminando, dice que ellos estaban con el Señor, ¿verdad que sí, niños? Y todos conocemos que el Señor hizo muchos milagros ahí donde estaba con él. Dice que después el Señor se fue a orar y le dijo, vayan delante. Pero el Señor, como conoce el corazón de sus hijos, ¿verdad? El Señor se fue a ver qué pasaba. Porque quizá el Señor percibía ya que ellos estaban en peligro ahí donde estaban, ¿verdad que sí? El viento se movía, la barca era pequeña, habían varias personas ahí en aquella barca. Y eso se representa como nosotros, como cristianos aquí en la iglesia. Tenemos dos tipos de cristianos. Uno que llega el problema y nos hundimos. A pesar de todo lo que Dios hizo por usted y por mí, la grandeza que Dios hace, nos hundimos en aquel problema. Porque no vemos el Dios grande que nosotros tenemos, sino vemos el problema. Y hay otro cristiano que a pesar de que le llegan los problemas, él mira a un Dios grande, él mira a un Dios poderoso y él decide confiar en el Señor. Hasta que el Señor, mire, lo levanta y lo saca del problema. ¿Sí? Y así tenemos que ser nosotros cada día, hermanos. Confiar en Dios. No mirar el problema que tenemos, sino mirar el Dios en que hemos confiado nosotros. Nosotros hemos confiado en un Dios poderoso, de mucho poder. De mucho poder, dice la Biblia. No hay nada, dice la Biblia, imposible para Dios. Imagínense, nada es imposible para Él. Pero usted lo cree de corazón. En su corazón usted piensa que el Señor
todo lo puede hacer. ¿Sí? Él lo puede hacer. Pero ¿por qué entonces dudamos? Porque yo sé que muchos de ustedes, mire, al igual que mí, ¿verdad? Nos pasan cosas. A veces llegan enfermedades, a veces llegan problemas con el marido y uno se desespera y uno quiere sacarse los pelos, llora uno, ¿verdad? Y a veces tenemos problemas con los hijos. A veces los hijos se alejan un poco, se pierden. A veces tenemos adicciones o cosas que no agradan a Dios, que le pedimos a Dios, ayúdanos, Señor, ayúdanos a cambiar. Pero también perdemos la fe por momentos, por ratitos nos cansamos, hermanos. Y en esta enseñanza el Señor nos quiere enseñar a que no tenemos que ser así, que tenemos que confiar en Él. Otra cosa que aprendimos, ¿qué le pasó a Pedro cuando se estaba hundiendo, niños? ¿Qué hizo Pedro? Él llamó a Jesús. Así como Él, ¿verdad? Cuando nosotros nos estemos hundiendo en aquel problema, en aquella situación que usted tiene, clámele a Él. ¿Cómo dice la Biblia? A ver, ¿cómo dice la Biblia en Filipenses. A ver, no, en Jeremías 33:3. Clama a mí. Pero dígalo recio. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. 3. Aleluya. Imagínense, hermanos. El Señor nos dice, clama a mí, clama a mí. Pedro clamó al Señor. ¿Y qué hizo el Señor cuando Pedro clamó a Él? Él vino y lo ayudó. Y aparte de ayudarlo, ¿qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Señor aparte de ayudarlo? ¿Qué? Lo corrigió. ¿Qué le dijo el Señor? Hombre de poca fe, le dijo. Así nos dice Él a mí, a usted. Poca fe, ¿por qué dudamos? ¿Por qué dudamos en el Señor? ¿Por qué dudamos? Cuando el Señor lo hace, le creemos. Cuando el Señor se tarda, no creemos en Él. Y la Biblia dice que el tiempo de Dios es perfecto. A veces Él tarda, pero ¿sabe por qué? A ver niños, ¿por qué creen ustedes que el Señor no le dijo? ¿Por qué no le preguntó Pedro al Señor? ¿Por qué no calmaste las aguas, Señor? Era un prueba de su fe. A ver, dígalo, Susanita. Era un prueba de su fe. ¿Sí? El Señor caminó hacia Pedro. Bien fácil, el Señor podía controlar los vientos y ya. Pero el Señor a veces quiere probar nuestra fe. Él quiere probar la fe suya y la fe mía, porque a veces tambaleamos en medio de la situación, a pesar de que lo conocemos a Dios. Ya estamos aquí y Aleluya. sabemos que la Biblia está llena de promesas para nosotros, pero dudamos, hermanos. Pero el Señor dice hoy que nos agarremos de la fe y que sigamos caminando. Que cuando llegue el problema a su casa y cuando llegue el problema a la mía, yo no voy a ver el problema, yo voy a ver a Jesús. A Él voy a seguir. Porque sé que si lo sigo a Él, Él me va a librar de todo problema y de toda aflicción. Aleluya. ¿Verdad que sí, niños? A ver, hoy vamos a ir practicando los versículos que estuvimos practicando allá atrás. A ver, mi amor, ¿cómo dice tu versículo? Fíjate en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes con tus propias prudencias. Proverbios 3:5. Y enseguida Jesús habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temas. Mateo 14:27. Y Jesús le dijo, ven, y descendiendo Pedro las mareas para ir a Jesús. Jesús, extendiendo el mano hacia de él, le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo 14:31. Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Mateo 14:32. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciéndole, verdaderamente eres hijo de Dios. Mateo 14:33. Diga su versículo. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. A ver, ¿y tú, Martín? ¿Se me quedó bien, Martín? A ver, Marcos. Marcos viene corriendo a decir el versículo. A ver, ¿cómo dice, papi? Ama ¿Tu tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, ¿Con todas? con toda tu fuerza. Marcos 12:30. Ok, Marcos 12:30. Dice que ama al Señor con todo tu corazón, clama con todas tus
con toda tu mente y con todas tus fuerzas, ¿sí? Nosotros estuvimos practicando una alabanza, pero nosotros creemos que todo el que está aquí, ¿verdad? Sabemos que todo el que está aquí, hermanos, tiene un deseo en su corazón. Pero tenemos que confiar que el Señor también está aquí con nosotros. Aleluya. Y si usted cree que el Señor está aquí con nosotros, que Él está aquí, y usted quiere que el Señor hoy haga como Pedro, ¿verdad? Que se hundía, pero el Señor vino y le dio su mano, ¿verdad que sí? Acompáñenos a cantar esta alabanza con los niños y todo sea para la honra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos. 1, 2 y 3. Yo sé que estás aquí, siento Tu caminar. te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te alabaré. Mi milagro recibiré. Yo sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré, y yo sé que transformado yo seré. Y yo sé que transformado yo seré. Y yo sé que transformado yo seré. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya.